En todas las células eucariotas, desde levaduras hasta humanos, la envoltura nuclear está perforada por una serie de poros. Estos poros son los poros nucleares, los que permiten el traspaso de sustancias desde el interior hasta el exterior del núcleo, y viceversa. También podemos encontrar sustancias que se encuentran en el exterior y que ingresan al interior del núcleo. Cada poro está constituido por una estructura discoidal, conocida como el complejo proteico del poro nuclear, que se ha estimado está constituido por cerca de más de 100 proteínas distintas. Estas proteínas están ordenadas en una estructura simétrica ortogonal. Y en el interior de esta estructura simétrica ortogonal vamos a encontrar que se encuentra uno o más canales acuosos, por los cuales van a pasar las sustancias químicas. Estas sustancias químicas van a pasar a través de este poro por medio de un transporte pasivo. Y en algunos casos, cuando son proteínas relativamente muy grandes, van a pasar por medio de un proceso de transporte activo, en el cual se va a requerir la hidrólisis de ATP. Básicamente las sustancias que van a necesitar a ingresar al interior del núcleo por medio de los poros nucleares van a ser aquellas sustancias que son solubles en agua, bueno, que son polares y que por lo tanto no van a poder atravesar la membrana celular por medio de una difusión. Vamos, no son solubles en lípidos. Se ha determinado por medio de experimentos que el tamaño de estas sustancias que pasan a través del poro varía. Podemos encontrar que las sustancias más grandes que pueden atravesar el poro serían proteínas globulares de aproximadamente 44.000 Daltons. Esto se ha determinado por medio de experimentos en los cuales lo que se hace es hacer extractos de proteínas de núcleos celulares. Se les adhiere precisamente pequeñas partículas de oro de determinado tamaño, y lo que se hace es inyecta a la célula, al citoplasma de la célula. Después lo que se hace es observar cómo migran esas proteínas desde el citoplasma hasta el interior de la célula. De esta manera se ha determinado más o menos cuáles son el tamaño de las proteínas que pueden ingresar al interior del núcleo. De esta manera se ha determinado, por ejemplo, que proteínas globulares de aproximadamente 60.000 Daltons no pueden ingresar al interior del núcleo celular. Algo interesante que se observó con estos experimentos es precisamente que el poro en reposo tiene aproximadamente un diámetro de 9 nanómetros y que tiene una profundidad de aproximadamente 15 nanómetros. Sin embargo, la estructura del poro es dinámica, y el detalle es que conforme pasa una proteína de mayor tamaño, lo que sucede es que el poro puede dilatarse, más o menos sería a la manera de un diafragma, y eso le va a permitir que sustancias muy grandes o estructuras muy grandes puedan atravesar el poro. Por ejemplo, podemos encontrar que
las subunidades de los ribosomas que son creadas, ensambladas en el nucleolo, pueden atravesar precisamente los poros nucleares para ser exportadas a lo que sería el citoplasma. Durante estos procesos de exportación de subunidades de ribosomas, el poro puede aumentar su diámetro de 9 nanómetros hasta posiblemente 30 nanómetros. Ahora bien, el ingreso de sustancias al interior del núcleo celular no se da al azar, sino que es selectivo. Para esto también debemos recordar que precisamente no existe producción de proteínas en el núcleo, vamos, no hay síntesis. La producción de proteínas se da precisamente ya sea en el citoplasma o en el retículo endoplásmico rugoso, son los principales lugares. Pero como no tenemos producción de proteínas en el núcleo, eso nos indica que todas las proteínas deben ser importadas hacia el interior del núcleo. Esto se da por medio de un mecanismo de señales de localización nucleares. Estas señales de localización nuclear son secuencias de aminoácidos de entre 4 y 8 aminoácidos que se encuentran en cualquier posición de la proteína nuclear. Para esto, proteína nuclear son todas las proteínas que son componentes esenciales del núcleo y que por lo tanto deben ser importadas hacia el interior del núcleo. Lo que sucede en este caso es que estas secuencias de aminoácidos, las señales de localización nuclear, se van a unir a otras proteínas, en este caso se denominan proteínas citosílicas, las cuales van a poder formar un complejo con la proteína nuclear. Y este complejo ahora sí va a poder ser reconocido por las proteínas que conforman al poro nuclear y le van a permitir al poro nuclear dilatarse y permitir el ingreso de esa proteína al interior del núcleo celular. Por otro lado, el mecanismo por el cual interactúan el RNA mensajero y los ribosomas al momento de ser exportados, es decir, de salir del interior del núcleo celular, es aún desconocido. A diferencia, por ejemplo, de como hemos visto con el de proteínas, que es más conocido. Sin embargo, se especula que la interacción de tanto el RNA mensajero como las unidades de los ribosomas debe ser algún proceso selectivo. Esto debido a que se han hecho ciertos experimentos. Básicamente lo que se ha hecho es obtener RNA mensajero, adherirle alguna pequeña partícula de oro de determinado diámetro en nanómetros y se ha inyectado precisamente al interior de núcleos de ovocitos de ranas. Lo que sucede en este caso es que si lo inyectamos al interior del núcleo, rápidamente migra hacia el exterior, es decir, hacia el citoplasma. Sin embargo, si colocamos la misma sustancia, es decir, el RNA mensajero unido a nuestra esfera de oro dentro del citoplasma,
No sucede lo contrario, o sea, esta molécula asociada con el oro ya no va a ingresar al núcleo de la célula. Es por eso que se cree que existe algún tipo de mecanismo selectivo. Sin embargo, hasta este momento se desconoce.